Solo vemos lo que queremos ver y lo recordamos peor. Vamos a hablar sobre los sesgos de confirmación y de disponibilidad. Resulta que no solo pensamos mal, filtramos la realidad sin darnos cuenta. Recuerdo que hace muchos años me contaron una anécdota. Era en una universidad, en la carrera de periodismo. Un profesor de esos con colmillo y experiencia empezó a dar su clase. Y según creo recordar, entró una persona y se puso a gritar algo, habló con el profesor y gritó más cosas y se fue. Acto seguido, el profesor les dijo a los alumnos: escriban en una página, como si fuera una noticia, lo que acaba de pasar ahorita en el aula. Si había 50 alumnos, el profesor obtuvo 50 versiones distintas. 50 personas que ven la misma realidad y la interpretan de 50 maneras distintas. Sacan conclusiones distintas. Bien interesante. Hay ámbitos en los que los hechos son filtrados muy fácilmente, deportes, en política. La vida nos ha enseñado que no vemos la realidad tal cual es, sino cómo la filtramos. Cada uno de nosotros, de alguna manera, selecciona, simplifica e interpreta lo que vemos. Podríamos decir que la realidad no entra en bruto, entra filtrada. Vamos al primer sesgo, al sesgo de confirmación. Los hermanos Heath, Chip y Dan escribieron un libro que en español se tradujo por Decídete. Son unos grandes divulgadores de sus investigaciones. El contenido de ese libro gira alrededor de lo que ellos llaman los 4 villanos en la toma de decisiones, sobre los que he tenido oportunidad de escribir algo en este blog. El segundo villano en la toma de decisiones que exponen los hermanos Heath es precisamente el sesgo de confirmación. ¿En qué consiste este sesgo? Es buscar información que nos confirme lo que ya creemos. O quizá algo más fuerte: interpretamos la información que encontramos para confirmar nuestra opinión o para confirmar nuestra decisión. Esto suena como algo lógico. A nadie le gusta ver o recibir información que contradice lo que ya conocemos, o sobre lo que pensamos o sobre lo que decidimos. Solo buscamos lo que refuerza lo sabido. Me decía mi buen amigo Eberto que desde hace años hacía apuestas con su hijo sobre diversas cosas que él creía que eran de una manera. Al final decidió no apostar y cambiar el paradigma porque siempre perdía. Quizás siendo un poco más duro, podríamos afirmar que no buscamos la verdad, sino que buscamos tener razón. Mis queridos amigos que llamo marketingueros dicen que uno refuerza racionalmente una compra para confirmar la misma. De hecho, es horrible darte cuenta que lo que has comprado no es tan bueno como lo que ves en el vecino. Ahora tenemos buscadores como Google, diversas inteligencias artificiales que cada día están más calidad. Pensaba, a sugerencia de un gran amigo, que con estas herramientas, si queremos, podemos buscar información que ponga a prueba nuestras creencias. El sesgo de confirmación nos presenta varios riesgos. Quizá uno de los más serios desde el punto de vista de la propia persona es que nos puede llevar a cerrar la mente. Por más que nos presenten la realidad de color azul, siempre la veremos verde. Negar la evidencia de lo que vemos o leemos puede llevar también a la falta de confianza en quien te presenta una opinión contraria. También este sesgo refuerza los errores. Mi amigo que contaba en el post pasado que ve noticias sin filtrar sigue haciéndolo, por más que le hemos dicho varios que coteje en otras fuentes lo que lee. La última noticia fake que me dijo fue: se murió Iniesta, el exfutbolista. Un último riesgo al que nos podría llevar este sesgo es la polarización. En ámbitos políticos y deportivos es muy divertido cómo este sesgo campea por sus anchas en toda la gama de opiniones polarizadas. En un grupo de buenos amigos siempre tenemos una discusión de fútbol de un país muy conocido con 2 equipos antagónicos. Casi nos ponemos más felices cuando pierde el equipo 1 que cuando gana mi equipo 2. La verdad, nos lo tomamos a chacota la discusión. Lo más simpático fue cuando uno de los de ese grupo dijo que él no iba ni con el equipo 1 ni con el 2, sino con el equipo 3. Allí sí se armó la de San Quintín. El más fan, por no decirle radical, del equipo 1, le preguntó por qué tendría que ir con ese equipo 3, que es un equipo perdedor y no sé qué más cosas.
Ahora bien, quien se esfuerza por salir del sesgo de confirmación tiene mi más grande admiración. Eso lo constato con frecuencia en los participantes de los programas en los que doy clase. Hay algunos que piensan una cosa y están seguros de ella. Cuando le dices que no es así, dudan, se molestan, se retuercen. Al final, en realidad, cae como una piedra que aplasta su ego. Quizás salir del sesgo de confirmación puede ser una buena terapia para la vanidad y soberbia intelectual. Es descubrir que lo que uno sabe es muy poco. Como me decía aquel sabio a quien conocí hace muchos años, con lo que tú y yo no sabemos, se pueden llenar muchas bibliotecas. Siempre le he agradecido a Ignacio por esa frase que muestra una sabiduría llena de humildad. Pasemos al segundo sesgo, al sesgo de disponibilidad. Este es un sesgo distinto, pero complementario al de confirmación. Brevemente podríamos decir que lo más reciente o lo más impactante parece ser más frecuente. Tengo un gran amigo que es de los que les gusta leer el periódico en físico y no verlo en digital. Está suscrito y con gran fruición recoge todos los días el diario para leerlo. Al mismo tiempo, con frecuencia habla con personas que se dedican a la seguridad. ¿Cuál es el resultado? Él tiene la sensación de que en el mundo solo hay maldad, crímenes, robos, secuestros e intentos de secuestros, accidentes. A veces le digo que toma la parte por el todo. Hay un accidente de avión, por lo tanto dice ya no hay que volar. Alguien estornuda, dice tiene gripe y así. Nos divertimos con él por eso. Lo que más recordamos no siempre es lo más importante. El sesgo de disponibilidad es un atajo mental. Juzgamos la probabilidad de algo según lo fácil que nos viene a la mente. Esto lleva a errores de juicio al sobreestimar riesgos impactantes y subestimar los frecuentes. Existe una matriz que seguro habrás visto alguna vez y que se usa mucho en las empresas para ver la combinación de los riesgos con la frecuencia o intensidad de estos. No porque algo sea más catastrófico ocurrirá más frecuentemente. Ya había mencionado el caso de un accidente de aviación, que es catastrófico y se menciona en los periódicos durante muchos días. Pero la probabilidad de morir en un accidente de aviación comercial es súper baja. Basta ver una representación de todos los aviones que circulan por el aire diariamente que llegan a su destino sin ningún percance. Este sesgo está muy claramente asociado al sistema 1 de Kahneman que mencionamos en el post anterior, ya que de alguna manera el cerebro busca rapidez sobre precisión, confiando en la memoria inmediata y no en análisis complejos. Mis amigos marketingueros, cuando hacen encuestas, tienden a preguntar sobre el conocimiento de la marca. Obvio, mientras más publicidad o mercado haces, la marca es más conocida y por lo tanto, que es lo importante, más probable que la compres. Conectemos ambos sesgos. El sesgo de confirmación lo que hace es filtrar la información, la que confirma nuestras opiniones. El sesgo de disponibilidad nos distorsiona la memoria para pensar en lo más reciente, lo más impactante o lo más repetido. Primero filtramos lo que vemos, luego exageramos lo que recordamos. A veces estos sesgos pueden ser tan fuertes en una persona que casi vivimos en realidades distintas. O podríamos caer en discusiones estériles. Decisiones mal informadas es otra consecuencia de estos sesgos. Aunque ya he comentado arriba algunas ideas que se me ocurren sobre cómo salir de estos sesgos, podríamos juntarlas acá. Buscar información en contrario a lo que pensamos, opinamos o decidimos. Preguntarme, ¿y si estoy equivocado? Por último, saber distinguir entre lo frecuente y lo llamativo. Nosotros conocemos muchas cosas, pero no las conocemos todas ni en su totalidad. Tratar de entender cómo pensamos y cómo nos equivocamos no nos hace perfectos, pero sí nos puede ayudar a mejorar en nuestra toma de decisiones. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escucharme. Espero que este video les haya sido útil y confío en que nos podamos ver en una próxima vez. Gracias nuevamente.